La Secretaría de Gobernación remitió un oficio a la Comisión Permanente con las observaciones que el titular del Ejecutivo Federal hizo al decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, uno de los 7 dictámenes que integran la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Túrnese el expediente de este asunto a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos segunda de la Cámara de Senadores. Que será la Cámara de Origen, y también la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con una propuesta del Ejecutivo Federal a la permanente para realizar un periodo extraordinario de sesiones de ambas cámaras a partir de las observaciones que hizo el gobierno federal, el decreto que expide por la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y así, en un momento de la sesión, luego de recibir esta comunicación, la mesa directiva de la Comisión Permanente dio cuenta de la recepción por parte de las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados de un par de acuerdos que solicitan en ese momento realizar un periodo extraordinario de sesiones, esto a partir del 5 de julio para atender las observaciones hechas por el Ejecutivo Federal a los artículos 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, parte del paquete de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. En votación económica, el asunto se incorporó al orden del día y se validó su urgente resolución, por lo que se puso a discusión de inmediato. Estos fueron los argumentos. Para este gobierno, ¿vale más la opinión de un empresario que el sentir y la demanda de un maestro, de un médico o de cualquier trabajador? ¿Acaso este gobierno no ha dicho que la ley no se negocia y se debe cumplir? Entonces, ¿por qué sí se negoció lo aprobado por el Congreso? Pero reconocemos que en nuestro país hoy también se da un ejercicio reconociendo esa división de poderes, que existe y es real la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese proceso legislativo no tenemos que olvidarnos que participa la Cámara de los Senadores, la Cámara de los Diputados, pero también participa el Poder Ejecutivo. Claro que hay que revisar el tema de la iniciativa privada y la corrupción que ahí está, porque también hay que decirlo, hay quienes hacen negocios al amparo de la corrupción y como método único de exclusividad para tener una situación de competencia y de ventaja. Claro que hay que analizarlo. Que el presidente de México desafortunadamente fue parcial. Sí escuchó, por un lado, al sector empresarial, pero por otro lado, desestimó la voz de la sociedad civil, desestimó la voz de la oposición en este Senado de la República y en la Cámara de Diputados también. Estamos haciendo un ejercicio para una mejor elaboración de la ley. Estamos haciendo una tarea para tener efectivamente una manifestación depurada, prístina de lo que estamos pretendiendo sea integralmente el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué interviene el Poder Ejecutivo Federal? Lo reitero, porque lo faculta la Constitución. Estos fueron los argumentos de los senadores al ponerse a discusión esta solicitud para convocar a periodo extraordinario. ¿Qué dijeron los diputados? Bueno, la mesa directiva de la Comisión Permanente pidió al Pleno que las intervenciones sobre el periodo extraordinario se realizaran en un solo debate, por lo que los diputados federales también hicieron uso de la tribuna. Estamos dispuestos a contribuir al diálogo y el estudio de una redacción que deje claro el interés de la ciudadanía, en el cual consiste primordialmente en la erradicación de la corrupción en el ejercicio del gobierno. El proceso legislativo aún no termina. Quedamos a la espera de las modificaciones que realice la colegisladora. No puedo dejar de señalar que el veto presidencial es un veto insuficiente, es una simulación, que el verdadero problema está en el artículo 29, que el verdadero problema está en que la clase política en general
el PRI y en Verde en particular no quisieron ir adelante en el 3 de 3. No se trata de quién propuso la modificación, no se trata de quién hizo el sistema, se trata de hacer lo mejor para nuestro país. Que podamos robustecer un sistema que pueda cumplir con sus objetivos, inhibir y castigar la corrupción. Al Ejecutivo se le fue la oportunidad de su vida de demostrar que efectivamente quiere un país sin corrupción, sin pobreza, sin impunidad y sin opacidad. Y hoy ofrece una propuesta de periodo extraordinario donde solo dice alto a la corrupción para que diga pase a la corrupción. No obstante, debemos dejar claro que el presidente se volvió a quedar corto y no escuchó la voz de 634,000 ciudadanos que exigían total transparencia en los servidores públicos, y de lo cual Acción Nacional propondrá medidas para corregir este error. Me refiero al artículo 29. Dejemos el discurso lascivo, dejemos el discurso del engaño, vayamos a reconstruir el acuerdo político, hagamos que México tenga confianza en sus políticos otra vez. Si la justicia sirve para hacer política, cada vez la gente creerá menos en la justicia. Si la política sirve para hacer justicia, cada vez los mexicanos creerán menos en la política. Pero si la justicia sirve para hacer justicia, los mexicanos estamos contentos. Bueno, finalmente, este dictamen ya de la solicitud de la Junta de Coordinación Política sobre el periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República se aprobó con 33 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Senadores a realizar sesiones extraordinarias. Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca al Senado de la República a celebrar sesiones extraordinarias durante el actual receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura a partir del 5 de julio del presente año. Comuníquese a la Cámara de Senadores, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Así se va a celebrar un segundo periodo extraordinario de sesiones. Los diputados analizarán, en este caso los senadores van a analizar ahí minuta a minuta sobre las observaciones del Ejecutivo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, también conocida como la Ley 3 de 3 en su artículo 32, suprimiendo ahí los incisos que obligaban a presentar declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de interés a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios. Como consecuencia de ello, se derogarían otras referencias incluidas en 15 artículos de ley, así como cualquier referencia al artículo 32. Otros temas que abordará el Senado mexicano serán la toma de protesta de senadoras y senadores, así como los acuerdos de otros órganos de gobierno que se determinen. Y de la misma manera y por separado fue aprobado con 34 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra el documento por el que también se avala un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados con los mismos temas aprobados para ser discutidos en la Cámara. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a realizar sesiones extraordinarias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a celebrar sesiones extraordinarias durante el actual receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura a partir del 6 de julio del presente año. Comuníquese a la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario Oficial de la Federación.